Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo un nuevo video al canal, espero les guste. No olviden su pulgar arriba y comentario que los estaré leyendo. Bien, sin nada más que decir, vamos a la intro. Los recursos usados, como imágenes, dibujos, vídeos y música no son de mi pertenencia, créditos a sus respectivos autores, espero que les guste. Capítulo 17. Quédate conmigo. Aquí estamos. Mi pequeño refugio, dijo Rumi, Izuku seguro de que nunca habría usado poco para describir la casa que poseía. Se ve genial, logró decir, tragando saliva al contemplar el enorme tamaño del edificio, enorme, al menos para él, considerando que había vivido en una casa pequeña toda su vida. Los dormitorios de la UA también habían sido una mejora considerable. Rumi aún llevaba su chaqueta, sin haber dicho ni una palabra desde que se la había regalado. Había cierto atractivo en que ella llevara algo que claramente era suyo, pero no permitió que ese pensamiento se afianzara demasiado. ¿Entras o quieres disfrutar un poco más de la lluvia? Preguntó. La puerta de su casa estaba abierta y sin llave. Rumi ya estaba dentro, esperando a que el joven entrara tras ella. Ah, sí, dijo, dando unos pasos rápidos hasta que estuvo dentro. Rumi cerró la puerta detrás de él y la bloqueó mientras mantenía contacto visual como para solidificar el punto de que los dos estarían solos. Después de decir eso, le dedicó una sonrisa, quitándose finalmente la chaqueta y colgándosela del hombro. «Llevaré esto a secar, ¿me das el resto?», preguntó con voz sincera y burlona a la vez. Tragó saliva y asintió, sus mejillas se sonrojaron al instante mientras se quitaba la camisa, los pantalones y los calcetines, quedándose solo con la ropa interior, que por suerte no era de merchandising. Rumi abrió los ojos de par en par al ver su cuerpo casi desnudo, y su lengua logró deslizarse fuera de su boca mientras se lamía los labios. «¿No eres musculoso?», dijo distraídamente, resistiendo el impulso de extender la mano y ahuecarla, llenando el espacio en sus manos con su ropa mojada. «Gracias», fue lo mejor que pudo decir ante su cumplido. Ella negó con la cabeza, con las orejas moviéndose solo un segundo. «Yo también iré a cambiarme y te traeré algo para ponerte, probablemente sobraron cosas, no mires, ¿vale?», bromeó. Izuku negó con la cabeza, sintiendo que ya había sufrido bastante con el fiasco de empujarme contra la pared. «No lo haré», afirmó con el tono más honesto que pudo reunir, su cerebro por alguna razón comenzó a imaginar cosas que realmente lo comprometerían en esta situación. Rumi notó su fugaz mirada sobre ella, pero no le importó, ya que ella misma lo estaba devorando con la suya. «He encendido la calefacción, así que quédate un rato cerca de uno de esos hasta que vuelva». Y con esto se fue a su habitación. En cuanto entró, exhaló por la nariz, encogiendo los hombros mientras estiraba la mano y agarraba la cremallera de su traje de heroína. Con un movimiento rápido, la bajó. La tela húmeda se le pegó con fuerza a la piel antes de finalmente soltarse. El traje se le había pegado más de lo habitual. La lluvia y el sudor se unían para convertirlo en una segunda piel. Primero se quitó la parte superior, dejando al descubierto la tonificada extensión de su espalda, con la profunda curva de sus músculos deslizándose bajo la suave piel. Su sujetador deportivo estaba empapado, la tela presionaba incómodamente contra su pecho, y con un suspiro, metió la mano detrás de su espalda y lo desabrochó, dejándolo caer sin contemplaciones al suelo antes de estirar los brazos por encima de su cabeza. Se quedó allí un momento, estirando los hombros para aliviar la rigidez, antes de quitarse el resto del traje.
El leotardo se deslizó por sus caderas, pasando por sus muslos, arrastrándose contra sus piernas al quitárselo. En cuanto tocó el suelo, lo pateó hacia la creciente pila de ropa tirada cerca de su armario, ya centrando su atención en algo mucho más cómodo. Sus dedos rozaron la tela de su sudadera con capucha más cómoda, una prenda extra grande que había tenido durante años, antes de agarrar unos pantalones cortos de algodón suave. Se los puso rápidamente, dejando que la sudadera cayera suelta sobre su cuerpo, con las mangas ligeramente fruncidas en sus muñecas. Era cálida. Acogedora. Mucho mejor. Luego, se volvió hacia su armario, buscando en los estantes algo que darle a Izuku. Tenía un montón de ropa deportiva vieja, artículos de patrocinadores y merchandising de promociones pasadas. Cosas que nunca usaba, pero que guardaba. Sus dedos rozaron algunas camisetas, hojeándolas hasta que encontró un pequeño montón de repuestos. Ella cogió uno y comprobó la etiqueta. Era de su tamaño. Lo dejó a un lado. Luego, casi sin pensarlo, cogió otro, una talla más pequeña. Sus orejas se crisparon mientras lo miraba, sus dedos se detuvieron sobre la tela. No tenía motivos para elegirlo sobre los demás, ni motivos para preocuparse por si le quedaba perfecto o no. Y sin embargo, la idea de ver la tela estirarse contra él, de ver la forma en que se aferraba a su cuerpo, de verla presionar perfectamente contra esos músculos ridículos. Rumi tragó saliva y apretó los labios en una línea firme mientras alejaba el pensamiento. Sí, ella se quedó con este. Con un pequeño resoplido, agarró un par de pantalones cortos que en realidad coincidían con su talla y los arrojó sobre su brazo antes de dirigirse a la puerta. Al volver a entrar en la casa, lo encontró exactamente donde lo había dejado. De pie junto a la estufa, frotándose los brazos, con el pelo húmedo aún pegado a la frente. El calor de la calefacción ya empezaba a llenar el espacio. Un tenue vapor se elevaba de la tela húmeda de sus calzoncillos al secarse contra su piel. Sus orejas se movieron, pero no se permitió detenerse demasiado en la vista. En cambio, sonrió con suficiencia y le lanzó la ropa. Toma. Te quedará bien. Izuku las atrapó con facilidad, sus dedos se cerraron sobre la suave tela mientras las examinaba rápidamente. La camisa parecía un poco más pequeña de lo esperado, pero no lo dudó. Simplemente agradecía tener algo seco. Sin dudarlo, se quitó la camisa por la cabeza. La tela se estiró al deslizarse por su torso. En cuanto se acomodó, los penetrantes ojos carmesí de Rumi captaron justo lo que esperaba ver. Cómo la tela se ajustaba demasiado a sus brazos, cómo se estiraba sobre su pecho, cómo apenas dejaba espacio entre su piel y la tela. Su cola se movió. Izuku, ajeno a su mirada, tomó los pantalones cortos y se los puso sin pensarlo mucho antes de ajustar la cinturilla. Una vez vestido, se giró hacia ella, ofreciéndole una pequeña sonrisa de agradecimiento. Gracias, Rumi. De verdad. Se cruzó de brazos, apoyando el peso en una cadera. Sí, sí. Ni lo menciones. Entonces, su sonrisa se ensanchó un poco más, y su tono se tornó demasiado divertido. Qué lástima no tener algo más grande, ¿eh? Izuku parpadeó y luego miró la camisa. Tiró ligeramente del dobladillo, dándose cuenta finalmente de lo ajustada que estaba. Oh. Rumi apenas pudo contener la risa. Está bien, aseguró, negando con la cabeza. Esto es cómodo. Bien. Ella no lo sentía en absoluto. Rumi exhaló por la nariz, ladeando la cabeza hacia el pasillo. El baño está por allá, segunda puerta a la izquierda. Ve a secarte ese desastre antes de que te resfríes. Izuku asintió, ya en movimiento. Entendido. Gracias. Rumi lo vio desaparecer en el pasillo, con la mirada fija un instante antes de suspirar, encogiendo los hombros y estirando las extremidades. El calor de las rejillas de ventilación hacía su efecto, haciendo que la casa se sintiera agradablemente cálida, pero aún sentía el frío persistente de la lluvia en los huesos. Con un gemido de satisfacción, agarró la suave manta del respaldo del sofá, la desdobló y se dejó caer sobre los cojines. Su cuerpo se estiró perezosamente, con un brazo sobre el estómago y el otro apoyado en la cabeza, mientras se dejaba hundir en la lujosa comodidad del sofá.
La manta se acurrucó sobre sus piernas, cálida y acogedora, y en cuestión de segundos, los últimos restos del frío se habían derretido. Justo cuando estaba a punto de ponerse cómoda, escuchó el suave ruido de pasos mientras Izuku volvía a entrar en la habitación. Su cabello ya estaba casi seco, aunque algunos mechones rebeldes aún se le pegaban húmedos a la frente. Era evidente que acababa de pasarse una toalla por él, y los rizos verdes se alzaban en direcciones aleatorias, lo que le daba un aspecto un poco más suave de lo habitual. Rumi sonrió con suficiencia. Estás muy esponjoso, chico maravilla. Izuku soltó una risita silenciosa, frotándose la nuca. Sí, mi pelo nunca se seca como quiero. Ella resopló. Supongo que le añade más encanto. Izuku negó con la cabeza, sus labios se curvaron hacia arriba antes de mirarla. Estaba despatarrada en el sofá, completamente cómoda, con la sudadera extra grande cubriendo casi todo su cuerpo y sus fuertes piernas estiradas bajo la manta. Se movió ligeramente, levantó una mano y palmeó el cojín a su lado. Vamos, siéntate. Él dudó, luego asintió, dio un paso adelante, pero en lugar de sentarse a su lado, se sentó en el extremo opuesto del sofá, manteniendo la mayor distancia posible entre ellos. Rumi parpadeó. Luego, poco a poco, su expresión se aplanó. Giró la cabeza y lo miró fijamente, sin impresionarse. ¿Qué demonios estás haciendo? Izuku parpadeó y ladeó ligeramente la cabeza. ¿Sentado? Sí, ya lo veo, dijo con cara seria. ¿Pero por qué ahí? Frunció el ceño ligeramente, como si la respuesta fuera obvia. Simplemente no quería ocupar demasiado espacio. Rumi se quedó mirando fijamente un buen rato. Luego, dejó escapar un suspiro lento y exhausto, presionándose la palma de la mano contra la frente. Había sido paciente. Le había dado tiempo. Diablos. Llevaba semanas prácticamente restregándole cariño en la cara, y aún así, él actuaba como si no hubieran superado ya el punto de distanciarse. Su paciencia era escasa. Y cuando se le acabó, ella consiguió lo que quería. Sin decir una palabra más, abrió los brazos hacia él, moviéndose lo justo para levantar también la manta, creando un espacio libre contra su pecho. Su expresión se suavizó, pero había algo firme en su mirada, en su pregunta. Ven aquí. Izuku se congeló. Su cerebro se apagó por un instante, se le secó la garganta por completo mientras procesaba lo que ella acababa de decir, lo que le pedía. Abrió la boca. La cerró. Lo intentó de nuevo. Rumi, yo. Sus ojos carmesí se clavaron en los suyos, pacientes pero firmes. Habló con más suavidad esta vez, con más dulzura, solo para él. Es como cualquier otro abrazo. Se quedó sin aliento. Porque no lo era, en realidad no. No cuando ella lo miraba así. No cuando le hacía espacio, cálido, esperando y tan cerca, y sin embargo, su cuerpo se movió antes de que su cerebro pudiera discutir. Con cuidado, con cautela, se acercó, apoyando las manos en el sofá mientras se acomodaba en el espacio que ella le había preparado. En cuanto estuvo lo suficientemente cerca, Rumi lo rodeó con sus brazos, atrayéndolo completamente hacia sí. Su pecho se apretó contra el de ella, y su calor se mezcló al instante. Sus brazos se deslizaron vacilantes alrededor de su cintura, con las manos descansando ligeramente a sus costados, apenas agarrando la tela de su sudadera. Olía a lluvia fresca y a algo ligeramente cítrico, algo suyo, y él no tuvo más opción que inhalarlo mientras su rostro presionaba la curva de su cuello. Y Dios, ella estaba cálida. La manta los cubría, reteniendo el calor y, por primera vez en mucho tiempo, Izuku sintió que podía derretirse. Rumi exhaló, la tensión de su cuerpo se desvaneció al acomodarse contra él. Una de sus manos se movió, sus dedos arrastrando lentas y distraídas caricias contra su espalda, sintiendo los firmes músculos bajo la tela estirada de la camisa. Su corazón latía con fuerza, con constancia y con fuerza. Izuku tragó saliva, con la respiración entrecortada mientras se relajaba lenta y vacilantemente. Ninguno de los dos habló. Ninguno necesitaba hacerlo. Eso era una mentira. Quiero que te quedes esta noche, dijo de repente.
Todo el cuerpo de Izuku se tensó ante sus palabras, sus músculos se tensaron antes de que pudiera siquiera pensar. Se quedó sin aliento y, por un segundo, creyó haberla escuchado mal. Pero no, lo había dicho. Claramente. Sin dudarlo. Levantó ligeramente la cabeza y sus ojos verdes se abrieron de par en par al encontrarse con los de ella. Rumi. Su agarre sobre él se intensificó, lo justo para evitar que se apartara, sus dedos presionando ligeramente su espalda. Su expresión permaneció firme, indescifrable salvo por la calidez en sus ojos, la tranquila seguridad en su forma de decir lo que decía. Quiero que te quedes. Se le secó la boca. Ella no dijo que te puedes quedar. Ella no dijo si quieres. Ella dijo quiero que... Tragó saliva con fuerza, sus manos temblaron ligeramente donde descansaban contra su cintura. ¿Estás segura? Rumi exhaló por la nariz, un resoplido silencioso que no era exactamente una risa, pero casi. Izuku, ¿te parezco de esas mujeres que dicen cosas que no sienten? Abrió la boca. La cerró. Ella no se equivocó. Aún así, su mente corría, la incertidumbre se entrelazaba con algo más profundo, algo más cálido que le revolvía el estómago. Yo no quiero imponerme, oh. Rumi puso los ojos en blanco y movió las orejas al mirarlo. No lo eres. Sus dedos se curvaron ligeramente, agarrando la tela de su camisa, anclándolo contra ella. Se movió, ladeando la cabeza lo justo para que sus rostros estuvieran más cerca, y su voz se volvió más suave y tranquila. Mira. Ya estás cómodo. Sus uñas recorrieron su espalda con suavidad, trazando líneas lentas y deliberadas sobre sus músculos tensos. Te quiero aquí. Así que quédate. Izuku inhaló con fuerza por la nariz. El latido de su corazón de repente le ensordeció. Porque la forma en que lo dijo, la forma en que lo miró, no era una broma. No era una broma. Era una invitación. Una a la que no estaba seguro de poder negarse. La agarró con más fuerza, apenas un poco. Le ardía la cara, pero no se apartó. En cambio, lenta y cuidadosamente, asintió. Bueno. La sonrisa burlona de Rumi se curvó ligeramente, con un destello de satisfacción pero cariño en sus ojos carmesí. Se movió debajo de él, acomodándose aún más en los cojines, sin soltarlo en ningún momento. Bien. Y así, se dejó hundir en su calor, las últimas dudas se desvanecieron mientras yacían allí, juntos, envueltos en calor y tranquila comprensión. Rumi se movió contra él, su cuerpo como un peso reconfortante mientras miraba la tele, con los labios ligeramente curvados. Oye, la verdad es que no me acuesto temprano. Su voz era despreocupada, pero con un dejo de curiosidad. ¿Quieres que ponga algo en la tele? Solo, ya sabes, ruido de fondo. Izuku parpadeó, aún adaptándose a la cercanía. El calor de ella debajo de él le dificultaba enfocar. Claro. Eso suena bien. Rumi extendió la mano para coger el control remoto, con movimientos fluidos, pero con cuidado de no sacudirlo demasiado. Un instante después, el televisor se encendió, inundando la habitación con una luz tenue y un sonido apagado. Pasó de canal, sin detenerse apenas en nada, antes de fijarse en un programa al azar, algo que ninguno de los dos tenía intención de ver. Satisfecha, arrojó el control remoto sobre la mesa de centro, rodeándolo con el brazo mientras se relajaba en el sofá una vez más. Izuku sintió su calor impregnarlo, el suave sonido del televisor llenando el espacio entre ellos, pero no lo distraía. Simplemente estaba ahí. Un telón de fondo confortable para el pesado silencio que siguió. Todo estaba en paz, pero aún así, los pensamientos de Izuku no lograban calmarse. Después de un par de minutos, rompió el silencio. Su voz era apenas un susurro. ¿Dónde voy a dormir? Rumi resopló, echando la cabeza hacia atrás lo justo para pincharlo en la frente con un dedo. Aquí mismo, tonto. Izuku parpadeó y sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Contigo? Sí. Sonrió, cortante y despreocupada, moviendo las orejas con diversión. Juntos. Abrazados. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero esta vez no había pánico.
No había prisa por retractarse, ni nerviosismo por encontrar una razón para decir que no. Podía ver la mirada en sus ojos, percibir la sinceridad en su voz, y no había nada que discutir. Ella quería esto. Y, Dios, él también lo hizo. Así que, en lugar de alejarse o poner excusas, en lugar de hacer algo más que simplemente estar allí, Izuku asintió, la tensión en sus hombros disminuyó. Está bien. La expresión de Rumi cambió, suavizándose con un cariño innegable. Lo observó un segundo más, como esperando a ver si cambiaba de opinión. Al ver que no lo hacía, le dedicó un pequeño gesto de aprobación y posó la mano en su costado. Bien. ¿Por qué no vas a salir de esta, chico maravilla? Él sonrió levemente ante eso, pero aún así, algo tácito flotaba entre ellos, algo que tiraba de los límites de su mente. La apretó ligeramente, su pulgar rozando la suave tela de su sudadera. Rumi. ¿Sí? ¿Por qué quieres que me quede? Hizo una pausa, parpadeando una vez como si la pregunta la hubiera pillado desprevenida. Luego, sin dudarlo un instante, se encogió de hombros, con la voz baja y tranquila. Porque quiero que lo hagas. Lo miró con los ojos rojos y firmes. No es nada complicado, Izuku. Solo, quiero que estés aquí. Eso es todo. Abrió la boca para responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Había algo tan directo en su forma de decirlo, algo que se sentía, correcto. No tenía ninguna gran razón. No la necesitaba. Solo lo quería allí. Izuku tragó saliva, su voz apenas un susurro. Yo también quiero quedarme. La sonrisa de Rumi se ensanchó, con satisfacción brillando en sus ojos mientras se movía debajo de él. Entonces deberías haberlo dicho. Sin decir una palabra más, su mano se movió, sus dedos se deslizaron hasta su cabello, arrastrándolo por los mechones húmedos con movimientos lentos y cuidadosos. La sensación le provocó un escalofrío en la espalda, una sensación de calidez y calma lo recorrió mientras dejaba escapar un suspiro silencioso. El movimiento era suave, rítmico y relajante. La mirada de Rumi se suavizó al observarlo. El lento roce de sus dedos le recordó algo más, algo que hizo que sus labios se curvaran en una sonrisa cariñosa. ¿Sabes? Murmuró, bajando la voz hasta casi un susurro. Me desperté cuando estabas haciendo esto. En el metro. A Izuku le dio un vuelco el corazón. Se tensó un poco, esperando que volviera a burlarse de él, que lo apartara o se riera de él, pero no lo hizo. Su expresión era abierta, suave, sincera. Él respiró hondo, tranquilizándose al encontrarse con su mirada. Sí. Lo sé. Rumi parpadeó, con genuina sorpresa en sus ojos. ¿Lo sabías? Sí. Asintió, con el rostro sonrojado, pero sin apartar la mirada. Sentí que tu respiración cambiaba. Simplemente, no paró. Parecías, feliz. Por un instante, Rumi lo miró fijamente, con expresión indescifrable. Luego, lentamente, sus labios se curvaron en una sonrisa suave, casi tierna. Lo era. La calidez que lo recorrió ante esa confesión fue casi abrumadora. Contuvo la respiración y tragó saliva con dificultad, encontrando la mirada de ella mientras algo tácito pasaba entre ellos, algo que se sentía firme, sólido y real. Rumi se movió, ladeando ligeramente la cabeza mientras lo observaba. ¿Quieres, ya sabes, abrazarme? ¿Así? Izuku ni siquiera tuvo que pensarlo. Sí. Me gustaría. La sonrisa de Rumi se ensanchó, con un destello de travesura en sus ojos mientras ajustaba su postura, retirándose lo justo para que él pudiera moverse. Se deslizó a un lado, observándolo con ánimo silencioso mientras se acomodaba boca arriba, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Y entonces, con un movimiento fluido y fácil, se acomodó encima de él, su cabeza encontró su lugar contra su pecho, sus brazos rodearon su cintura mientras sus brazos subían para descansar contra su espalda. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. Izuku dejó escapar el aliento lentamente, su peso contra él, firme y cálido, su cabello suave contra su barbilla. Su cuerpo, apretado contra el suyo, sólido y real, su presencia innegable mientras se relajaba contra él, su oído contra su latido.
Rumi cerró los ojos, dejándose llevar por la calidez. Su respiración se estabilizó al ritmo constante de su corazón llenando el silencio. Sintió su mano moverse, sus dedos acariciando su cabello, las suaves caricias reconfortando su cuero cabelludo. Y estaba tranquilo. Sencillo. Perfecto. Sí, murmuró ella, un susurro bajo contra su pecho. Esto está bien. Los labios de Izuku se curvaron hacia arriba, apretando ligeramente su cintura mientras su otra mano seguía trazando suaves movimientos en su cabeza. Sí, asintió suavemente, cerrando los ojos mientras se permitía estar allí, con ella. Lo es. Aproximadamente 2 horas después, los minutos se alargaron entre ellos, el calor de sus cuerpos se fundía con el tenue zumbido del televisor, la tenue luz proyectaba largas sombras en las paredes. Rumi pensó que podría aguantar más, que podría mantener esta paz tranquila y confortable sin caer demasiado en la relajación. Pero sus párpados se volvían cada vez más pesados, su cuerpo se hundía cada vez más en el calor constante que la cubría. Intentó resistirse, seguir disfrutando de este momento el mayor tiempo posible, pero su respiración ya había empezado a disminuir, el peso del sueño tiraba de sus extremidades. Con una suave exhalación, finalmente se movió, levantando la cabeza lo justo para observar el rostro de Izuku. Sus ojos verdes estaban entrecerrados, su cuerpo relajado contra el sofá, sus dedos aún enredándose distraídamente en su cabello. Parecía tan cómodo como ella se sentía, y una pequeña parte de ella sintió la tentación de quedarse allí, abrazada a él hasta la mañana. Pero la cama estaba mejor. Más cálida. Y, sinceramente, no confiaba en que no se despertara tieso como un tronco si se quedaban así toda la noche. Eso era para ambos. Soltó un suspiro silencioso, en voz baja y firme. Muy bien, chico maravilla. Creo que es hora de irnos a la cama. Izuku parpadeó una vez, perezosamente, y su mano se detuvo en su cabello antes de exhalar suavemente y asentir. Sí. De acuerdo. Rumi se levantó de su pecho, estirándose ligeramente antes de bajar las piernas del sofá. Pero justo cuando intentaba levantarse, lo sintió. La más leve presión contra su mano. Su respiración se entrecortó, sus dedos se crisparon ligeramente al bajar la mirada, observando cómo la mano de Izuku apenas rozaba la suya, vacilante y fugaz. No fue una sujeción completa, no fue un agarre directo. Solo un roce leve y prolongado, como si la hubiera alcanzado por instinto y se hubiera detenido justo antes de acortar la distancia. Ella no se movió. En cambio, dejó que sus dedos vagaran, rozándolos a cambio, con caricias suaves que jugaban en los espacios entre ellos. Sintió la calidez de su piel, cómo sus dedos se tensaban durante medio segundo antes de relajarse de nuevo, y sintió un pequeño y extraño retorcimiento en el estómago. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Luego, sin decir palabra, comenzaron a moverse. Caminaron hacia el dormitorio así, con las manos apenas tocándose, los dedos rozándose, sin decidirse a separarse. El paso de Rumi era firme, pausado, como dándole espacio para tomar la decisión él mismo, para dar el paso final si así lo deseaba. Él no lo hizo. Él simplemente permaneció cerca, sus dedos jugando con los de ella con silenciosa deliberación. No entrelazados, no completamente abrazados, sino juntos, de la manera que importaba. Al llegar a su habitación, Rumi apenas dudó antes de dejarse caer en la cama familiar, hundiendo su cuerpo en el colchón con una exhalación suave. Se estiró una vez antes de darse la vuelta y ponerse de lado, apoyándose en un codo mientras observaba a Izuku rondando cerca de la puerta, con la luz del pasillo derramándose tras él. Él dudó allí, sus ojos parpadeando hacia ella, algo ilegible nadando en sus profundidades verdes. Ella sonrió con sorna, ladeando ligeramente la cabeza. ¿Qué? ¿Te vas a quedar ahí parado? Izuku parpadeó y soltó una risita entrecortada. No, solo, estaba mirando. Su sonrisa se ensanchó, su expresión adoptando una expresión juguetona pero innegablemente cálida. Si de verdad quieres, mañana te dejaré mirarme todo lo que quieras. Izuku dejó escapar un sonido silencioso, entre risa y gemido, sacudiendo la cabeza mientras sus orejas se enrojecían. Rumi. ¿Qué? Sonrió.
solo era generosa. Soltó un suave suspiro, pasándose una mano por el pelo aún húmedo antes de adentrarse en la habitación. ¿Nos tomamos un descanso mañana? Rumi dejó caer la cabeza sobre la almohada y se giró hacia el otro lado para mirarlo de lejos mientras tarareaba. Obviamente. Eso era todo lo que necesitaba. Con un movimiento lento y mesurado, Izuku se acercó y apagó las luces, sumiendo la habitación en una oscuridad silenciosa. El suave susurro de las sábanas llenó el aire al moverse, y el colchón se hundió ligeramente bajo su peso al acomodarse a su lado. Y luego, calor. Dudó solo un segundo antes de acercarse más, el sólido peso de su cuerpo alineándose contra su espalda, el calor de su pecho filtrándose a través de la fina tela de su sudadera. Sus brazos las rodearon por la cintura, tentativos al principio, luego firmes, rodeándola con seguridad como si fuera lo más natural del mundo. Rumi exhaló, sintiendo un ligero retorcimiento en el estómago. Ya lo había abrazado antes, había sentido su fuerza, su calor, su presencia, pero esto fue diferente. No fue un abrazo rápido ni un toque juguetón. Era él, abrazándola. Eligiendo abrazarla. Su respiración se volvió lenta y irregular, su cuerpo ya se derretía al contacto. Sus brazos eran fuertes pero cuidadosos, sus dedos descansaban justo contra la curva de su vientre, su agarre ni demasiado fuerte ni demasiado flojo, simplemente firme. Ella tragó saliva, inclinando ligeramente la cabeza mientras murmuraba en la oscuridad. ¿Estás cómodo ahí atrás, chico maravilla? Izuku dejó escapar un suspiro silencioso contra su hombro, sus dedos temblando ligeramente donde los apoyaba. Sí, admitió, con la voz más suave de lo habitual. Lo soy. Rumi sonrió con suficiencia, apenas resistiendo el impulso de presionarlo más. Bien. El agarre de Izuku alrededor de ella se hizo más fuerte, solo levemente, mientras su respiración se estabilizaba contra la parte posterior de su cuello. Y por primera vez en mucho tiempo, el sueño los encontró a ambos fácilmente. Fin del Cap 17, espero les haya gustado, nos vemos en el próximo Cap, y no olviden de comentar y dejar su pulgar arriba, que tengan un buen día, tardes o noches, chao.